Con 28 en el tiempo del centro de la República, y aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? 29. 29, correcto. Digo, pues, es que aquí ahorita con la guadaña de Cronos, un minuto es un minuto. Sí. En fin. Muy bien. Pascal, en relación con esto que comenté ayer, primero buenos días a quienes nos escuchan en este momento. En relación con este presupuesto de gastos fiscales y lo negativo que es tener o crear regímenes especiales de tributación. A algunas personas no los convenció esto, lo cual es respetable, y se lanzaron, ¿qué piensa este tal por cual? O por qué dice que no es benéfico. Ya te puedes imaginar, ¿no?, los adjetivos calificativos que me endilgaron. Pero ¿cuál es la verdad? Lo primero que debo señalar, y esto de manera totalmente respetuosa, todos los que me criticaron no tienen la menor idea de lo que es presupuesto de gastos fiscales y el daño que representa para el erario ese conjunto de regímenes especiales de tributación. Es una cantidad increíble donde en algunos casos, por ejemplo, exenciones en impuestos sobre la renta que para personas físicas que alcanzan 180,000 millones de pesos, y así van sumando, y para este grupo que transportistas tanto, que para giratarios o pequeños propietarios tanto, y así va sumando recursos o cantidades que el erario deja de recibir. ¿Por qué? Porque tenemos una visión vamos a decir, demagógica o asistencialista, pensando que si tú le das un beneficio a alguien, aquí sí es un beneficio evidente, que le dices, a ver, tú en vez de pagar 100 pesos vas a pagar 80. Entonces, piensa la burocracia o los políticos que al decirle esto, entonces aquel va a agarrar sus 20 pesos por cada 100 que debería pagar y los va a invertir y va a crear más empleos. Eso no existe en la economía real. La economía real no funciona de esa manera. El otro problema es cuando la exención la das a regiones geográficas. Se da el planteamiento que tú bien hiciste ayer, bueno, y los de Ensenada, ¿por qué están fuera? Cuando además toda la península de Baja California, tanto Baja California como Baja California Sur, son zona libre. Ya es de por sí un régimen especial de tributación la zona libre. Es decir, tú puedes importar ciertas cosas sin hacer trámite alguno, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento mucho que algunos hayan disentido, pero la verdad, y lo van a ver en caso de que esto se lleve a cabo, va a ser una estafa, no va a servir de nada, porque la experiencia muestra que los regímenes especiales de tributación no producen los resultados esperados de ellos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que ahí está una bolsa muy interesante, tanto en el IVA como en impuestos sobre la renta para personas físicas. Tú ayer hablabas de 100,000 millones de pesos. En 500,000 millones de pesos. Perdón, 500,000 millones de pesos. Entre los dos impuestos. Entre todos los regímenes especiales. Entre todos los regímenes especiales, pero bueno, y sé que es difícil el cálculo, pero de la exención fronteriza, IVA, sí, ISR. así es, las estimaciones van de 80 a 120,000 millones de pesos. Es lo que hizo el Centro de Investigación en Economía, Estudios en cuestión presupuestaria, el CIEP, ¿verdad? Ellos hicieron ese estudio muy interesante por lo demás. Bueno, vamos ahora a hablar de algo, Pascal, que tiene que ver no tanto con el Tren Maya específicamente, sino con el desprecio que muestra López por la ley. ¿A qué me refiero? La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es una ley que intentó poner orden en materia o para buscar un mejor uso de los recursos públicos, particularmente en lo que se refiere, tiene un área muy específica, que son los proyectos públicos de inversión o el uso de la inversión pública. Y hay todo un procedimiento donde está plasmado en el artículo 34 de esta ley, donde viene vamos a decir, el cronograma
o el checklist, para decirlo de una manera más clara, que todo proyecto de inversión debe cumplir para poder ser incluido o considerado en el presupuesto de egresos de la Federación. En la fracción segunda dice presentar a la Secretaría, se entiende la Secretaría de Hacienda, la evaluación, costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, entonces se demuestre, etc. Es decir, las diferentes áreas que estén pensando en que tal o cual proyecto, una carretera, una planta potabilizadora, una universidad, etcétera, debe de comunicarle a la Secretaría eso con este tipo de estudio. Segundo, hay que registrar cada programa y proyecto en la cartera que integra la Secretaría, es decir, hay una cartera de proyectos. Para lo cual, para que se integre en esa cartera, debe presentar la evaluación y costo-beneficio correspondiente. Luego, los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión, en la que hablaba ahorita, serán analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación, es decir, el orden que van a tener, priorizar eso, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos, así como el orden de su ejecución. Muy bien, y deben de tener cada uno de estos expedientes rentabilidad socioeconómica, reducción de pobreza extrema, cuál es su impacto, impacto en desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. Eso es lo que marca la ley y esta ley no ha sido modificada. El proyecto de Tren Maya, como algunos otros, el de la refinería y todas estas cosas, son ocurrencias, pero no cumplen con estos requisitos que están vigentes en la ley. Debo decir algo más, yo no entiendo cómo el doctor Ursúa va a resolver esto, porque de incluir algo del Tren Maya estaría violando flagrantemente. A menos de que se hiciese una reforma y o se hiciese el proyecto. Pero no hay tiempo, no hay nada. O sea, esto es una cosa que lleva años, vamos a decir. Un proyecto de esta magnitud tiene que hacer, en primer lugar, no hay trazo definido. En función del trazo tienes que ver, bueno, la mecánica de suelos, estamos hablando. Pero podrían ser muy rápidos. Bueno, efectivamente, pero se supone que esto lo debió haber hecho la administración que esté en funciones. Sí. O sea, es decir, para junio, julio... podría hacerlo para el siguiente presupuesto, ¿no? Exactamente. Es decir, pero entonces ya estaríamos hablando para el presupuesto del año 2020. Sí. Pero ¿establece tiempos o no? No da tiempos, porque depende del proyecto de inversión. Claro. Es decir, no es lo mismo hacer una carretera o también una refinería. No es lo mismo hacer una planta potabilizadora donde tú tienes ya paquetes, es muy fácil calcular la rentabilidad social, el beneficio, etcétera. Pero una cosa como un ferrocarril de 1,500 kilómetros lleva una preparación que puede tomar 2, 3 o 4 años, dependiendo de la orografía del terreno, la zona, el impacto ambiental, que autorice el área correspondiente, Profepa o la semana, etcétera, etcétera. Pues, entonces, ¿qué quiero decir con esto, Pascal? El desprecio que hay por la ley vigente. Eso es muy peligroso porque... Si a eso le aunas tú el caso de la refinería, donde los análisis más superficiales de los especialistas dicen por cada 1,000 barriles a refinar, barriles de petróleo crudo, hay que tener, creo que es 1 hectárea. Entonces, si tú quieres 300,000 barriles, tienes que tener un terreno de 300 hectáreas. Si son 200,000, 200 hectáreas. Aquí nomás tienes 70. Entonces dices, ¿cómo vas a hacer si no tienes resuelto el problema elemental de la superficie mínima para eso? Luego le agregas a eso que no hay vías de acceso, no hay un oleoducto para llevar, etcétera. Pues, entonces dice uno, ¿cómo es posible que por el arco del triunfo se pasa la normatividad y dice, órale, y además lo voy a asignar de manera directa? Eso es lo que me parece peligroso, Pascal, porque sienta un precedente muy negativo en lo que se refiere al uso de los recursos públicos.
Otra cuestión fue la declaración esta imprudente. Bueno, pues Bombardier, ellos hacen muy buenos trenes y a eso les vamos a dar el contrato para los vagones o lo que sea. Pues ya hasta la misma empresa dijo, espérate, no me metas en eso, déjame concursar. Si yo soy tan bueno, puedo ganar el concurso. Pues, es decir, es toda una forma de gobernar, Pascal, donde lo primero que se hace es la ocurrencia, convertirla como por arte de magia en proyecto de inversión, cuando la expresión proyecto de inversión es algo preciso en el análisis financiero y en el análisis de rentabilidad social, de tal manera que estamos aquí como si estuviera López a punto de ser el presidente municipal, no sé, de Nacajuca, Macuspana o en alguna cosa donde tienes un presupuesto reducido, un municipio muy pequeño y tú puedes decir, a ver, a que se haga eso, hombre, a ver, pongan ahí 3 postes de la luz y ahí va. Pero estamos hablando de una cosa donde van a invertirse de manera así preliminar 150,000 millones de pesos, los cuales, tomando en cuenta que muchos insumos serán importados, están sujetos a la variación del dólar. En esas condiciones, pues, yo veo un desprecio por la legalidad vigente. Pero fue un lema de campaña del actual presidente electo que nada al margen de la ley y nadie por encima de ella. Entonces, supongo que si la ley establece lo que tú acabas de relatar para proyectos de inversión, pues dices, ¿qué pasa? Pues habrá que hacer el proyecto antes de pensar en pensar efectivamente, ¿no? Y sobre todo ver cuáles son los resultados que arrojan todo ese conjunto de estudios ambientales, financiero, técnico, de rentabilidad social, etcétera, porque el estudio puede decirte no es viable o solamente es viable este tramo, por ejemplo. Pues muy bien, Ángel. Nos vemos mañana, pues. Te agradezco. 9:40, una pausa, regresamos.